Hola, buenos días. En este momento estamos dando inicio a nuestro segundo día de webinars de nuestro Oktoberfest. El día de hoy vamos a tener un webinar impartido por el ingeniero Armando Romero, gerente general de DIUSOP México. Y este webinar va a ser sobre medición de voltaje. Nosotros somos CITEC y nos dedicamos desde hace más de 16 años a brindar soluciones de ingeniería a los laboratorios de calidad. Y lo hacemos mediante nuestras marcas representadas. Una de ellas es DIUSOFT. En estos momentos les doy la palabra a mi compañero Armando Romero. Hola a todos, muy buen día. Espero me escuchen bien. Por favor, si tienen cualquier duda, nada más háganmela saber mediante el chat y vamos a tratar de responder todo lo que tengan ahí de dudas y vamos a tratar de aclararlas. Andrea, ¿puedo compartir pantalla? Sí, claro. Gracias. Listo. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Bueno, bienvenidos a esta sesión sobre medición de voltaje. Es una sesión que, pues bueno, vamos a tratar de hacer lo más digerible posible, ya que, pues bueno, el voltaje es una de las variables que más se miden en la industria. Vamos a tratar de hacerlo, vamos a tratar de explicarlo de forma sencilla y de forma práctica. Los objetivos de este seminario, pues bueno, es conocer los conceptos básicos de voltaje, conocer los transductores de voltaje, cuáles son los problemas frecuentes en la medición de voltaje y cómo los podemos solucionar, y cómo realizar una medición de voltaje en tiempo real con los sistemas de DWISOP. Vamos a empezar con qué es el voltaje. El voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. A veces también le llaman tensión o le llaman presión, debido a la analogía entre el agua y la electricidad. Vamos a pensar en un sistema cerrado de tuberías de agua que incluye una bomba. La bomba impulsa el agua alrededor de las tuberías, creando una diferencia de presión que impulsa el agua. Esta presión que empuja el agua le permite hacer un trabajo como hacer girar una turbina, por ejemplo, que en todo caso, pues bueno, estaríamos hablando de la turbina como una resistencia. Esta analogía representa la electricidad, la bomba representa la fuente de alimentación que tenemos de este lado y bueno, como les decía, la turbina representaría la resistencia. La presión que crea la fuente de alimentación en el circuito es el potencial de voltaje y la velocidad a la que se mueve el agua representa la corriente, que es esta parte de aquí. Pero en esta ocasión, pues bueno, vamos a hablar específicamente de voltaje. El voltaje puede ser voltaje en corriente continua o puede ser voltaje en corriente alterna. Esto va a ser dependiendo de la corriente que los transporta. En la corriente continua, la corriente nunca cambia de dirección, es unidireccional y no cambia de polaridad. En el caso de la corriente alterna, pues bueno, la corriente alterna alterna direcciones, cruza a cero y va en una dirección positiva y después cruza a una dirección negativa. Las fuentes más conocidas de un voltaje de corriente continua son las baterías. Realmente, pues bueno, las baterías AA comunes que nosotros utilizamos para los juguetes y para el control de la televisión, esa es una fuente de corriente continua. De hecho, también una fuente de corriente continua, pues bueno, sería la batería de nuestro vehículo. Y pues bueno, la fuente más conocida de un voltaje o de corriente alterna es la de 120 volts que tenemos en nuestras casas.
Vamos a platicar un poquito de la terminología de voltaje. Es posible que ustedes hayan escuchado términos como tierra, como un solo extremo de referencia, como medición de un solo extremo sin referencia, como diferencial. Y pues bueno, ¿alguna vez se preguntaron qué significan realmente estos términos al momento de realizar mediciones de voltaje? Bueno, pues realmente todo se trata del punto de referencia. Al comienzo de este artículo establecimos que el voltaje es la diferencia de potencial entre dos puntos. La puesta en tierra es un mecanismo de seguridad que forma parte de las instalaciones eléctricas y que consiste en conducir eventuales desvíos de corriente hacia justamente la tierra. Esto va a impedir que el usuario entre en contacto con la electricidad y que, pues bueno, tengamos ahí algunas personas electrocutadas. Las mediciones de un solo extremo con referencia son aquellas que se realizan con respecto a tierra. La señal se transmite solo por el cable positivo y el otro cable está referenciado justamente a la tierra. La pregunta aquí es, ¿quién proporciona esta tierra? Si el instrumento de medición proporciona la referencia de tierra, entonces la medición la podemos clasificar como referenciada de un solo extremo. Y pues bueno, a menudo la referenciamos como RSE. Si las mediciones bueno, también tenemos las mediciones de un solo extremo, pero sin referencia. En este caso, si la señal en sí misma proporciona la referencia de tierra, entonces la medición la podemos clasificar como sin referencia o en un solo extremo. Y pues bueno, abreviado es NRSE o RSE, dependiendo que tengamos, si es referenciada o si no la tenemos referenciada. Las mediciones diferenciales, si ignoramos la tierra y medimos entre dos puntos en un circuito, vamos a hacer una medición diferencial. Se llama diferencial justamente porque estamos midiendo la diferencia entre estos dos puntos. Ahora bien, también es posible que escuchen términos como fuentes flotantes. Una fuente flotante, pues bueno, simplemente significa que no está directamente referenciada al suelo. Platicábamos hace ratito de las baterías y pues bueno, las baterías AA, las baterías AAA, cualquier tipo de batería justamente es una fuente de señal flotante. Es decir, no está conectada directamente a la Tierra. Si nosotros vamos a medir una salida o vamos a medir señal de una fuente flotante, es indispensable que nuestro sistema de medición, ya sea un data logger, un DAC o cualquier sistema de medición, pueda proporcionar una referencia a tierra. Tenemos algunos otros términos que vamos a revisar ahorita, que se llaman, bueno, los cuales son promedio, RMS, pico y pico a pico. Seguramente muchos de ustedes, pues bueno, han escuchado estos términos, pero lejos de meterme en la parte teórica y decirles, bueno, abundar más en cada uno de estos términos, vamos a visualizarlos. El voltaje medio, como platicamos, o average en inglés, es como ya lo indica el nombre, el valor medio durante un periodo. Para señales sinusoidales puras, el promedio va a ser 0, porque la cantidad de corriente en la primera mitad positiva de la forma es igual a la corriente negativa, es decir, esta parte de aquí va a ser igual a esta parte de acá, entonces el promedio, pues bueno, sería 0. Estas corrientes, pues bueno, se cancelan entre sí y, pues bueno, vamos a tomar, bueno, tenemos que tomar en este caso la mitad de un ciclo, es decir, únicamente esta parte de aquí, ¿ok? De aquí es de donde nosotros tendríamos que sacar el promedio, se calcula esta parte, se divide entre 2 y de aquí vamos a tomar el promedio de la señal. Ahora bien, el voltaje RMS es por sus siglas en inglés root mean square, también conocido como voltaje RMS. Y pues bueno, esta es la raíz cuadrada de la media aritmética de los valores. Es decir, nosotros tendríamos que tomar esta medida de igual forma y pues bueno, tendríamos que sacar una raíz cuadrada
tendríamos que sacar una raíz cuadrada, perdón, de la onda continua. En este caso, pues bueno, el valor de la onda cuadrada o la forma más eficaz de poder calcular los RMS es multiplicar el valor máximo que tendríamos aquí por 0.707. Esa es la forma en cómo, pues bueno, lo podemos expresar de forma más común en una corriente alterna. El voltaje pico o el PK, que vamos a ver en esta parte, es el voltaje más alto dentro de un periodo. Es decir, tenemos aquí nuestro periodo y pues bueno, el voltaje más alto es este de aquí y en este caso sería el pico. Y pues bueno, tenemos otro valor que es el voltaje pico a pico. Y este va a definir la amplitud completa de los picos tanto positivos como negativos. Esto quiere decir que pues bueno, vamos a tener aquí todo el espectro de la señal. Este va a ser el voltaje pico a pico. Los transductores de voltaje que nosotros tenemos disponibles pueden medir una señal de voltaje analógica y lo pueden hacer directamente. Ahora bien, eso me llevaría a preguntarme, bueno, pues si puedo medir directamente el voltaje, ¿por qué necesitaría un transductor de voltaje? Ok, bueno, casi todos los sistemas DAC que existen pueden aceptar directamente voltajes de bajos a medios. Esto es entre los 0 a 10 volts y de los 0 a 50 volts, por lo que no necesitaríamos un sensor o un transductor para reducir o convertir este voltaje de ninguna manera. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, estuviéramos midiendo o quisiéramos obtener un voltaje arriba de los 50 volts, entonces, bueno, ya tendríamos que utilizar un acondicionador de señal, ya tendríamos que hablar de un poco más de electrónica interna de nuestro sistema de adquisición. En este caso, nosotros en DWISoft podemos medir desde 50 volts hasta aproximadamente 1000 volts. Hay acondicionadores de señal disponibles como el módulo de Sirius HB que puede aceptar estos voltajes de manera directa. Es decir, ustedes solamente tomarían los cables negativo y positivo de su señal de voltaje y lo pueden conectar directamente a nuestros amplificadores. Ahora bien, nuestro amplificador se va a encargar de digitalizar, mostrar y almacenar esta información. Pero cuando los voltajes son todavía más altos, pueden presentar inclusive algún riesgo, pues, potencialmente mortal. Si estamos midiendo, no sé, 10 megavolts o 5 megavolts, pues bueno, lo que tendríamos que hacer es utilizar justamente un transformador de alto voltaje. El transformador de alto voltaje lo que va a hacer es que va a reducir justamente esta parte de alto voltaje y la va a minimizar de tal forma que nos va a permitir poder hacer la medición sin poner en riesgo nuestra vida. Estos son los transformadores de potencia que nosotros tenemos. Generalmente, pues bueno, están diseñados para ambientes externos. Estos, pues bueno, son transductores de voltaje o transductores de potencia que nosotros podríamos estar visualizando en cualquier poste eléctrico que tengamos cerca de nuestras casas o de nuestros trabajos. Ahora bien, los transformadores típicos, como estos de aquí, pues pueden reducir un potencial muy alto. Inclusive podrían reducir un potencial superior a los 10,000 volts. Y pues bueno, se pueden colocar en serie o se pueden colocar a través de un circuito que podemos estar monitoreando. Existe una tercera variante de transductores que son los transductores de voltaje ópticos. Y estos generalmente se encuentran en subestaciones eléctricas y no muy a menudo los vamos a poder estar midiendo con un DAC. Ya que operan bajo un principio que es el principio de Faraday y pues bueno, la verdad es que son también extremadamente precisos. Ahora bien, el voltaje es una de las señales que se registran con más frecuencia y prácticamente todos los equipos DAC del mundo pueden medirlo en un grado o en otro.
Otros instrumentos también pueden medir voltaje como osciloscopios, voltímetros, data loggers, analizadores de energía. Y pues bueno, esta pequeña tabla de aquí les muestra más o menos cuáles son los rangos que tenemos de acuerdo a cada uno de los diferentes instrumentos. Y pues bueno, podemos ver que un voltímetro o un multímetro digital puede medir milivolts, puede tener un rango máximo puede tener un rango mínimo de milivolts y un rango máximo en alto voltaje de hasta 1000 volts. La precisión es muy buena, pero el ancho de banda es muy bajo. Más adelante vamos a platicar un poquito sobre el ancho de banda y cuál es la importancia de tener un ancho de banda adecuado. Un osciloscopio puede medir desde milivolts hasta 50 volts. Puede medir más volts, pero necesitaríamos un divisor. La precisión es de justa a buena y el ancho de banda es muy bueno. En el caso de los data loggers, si queremos medir bajos volts, sí lo podemos hacer. Sin embargo, no podemos llegar a milivolts, ni podemos llegar a microvolts. En el caso de alto voltaje, podemos llegar hasta 100 volts y el ancho de banda, pues también aquí tenemos la desventaja de que es bajo. Un sistema DAC puede medir desde microvolts hasta milivolts en bajo voltaje y en alto voltaje puede medir desde 100 volts hasta 1000 volts. La precisión es muy buena y el ancho de banda puede ser de medio a muy bueno. El analizador de energía puede medir milivolts, tiene un rango en alto voltaje de 100 a 1000 volts y la precisión es muy buena. El ancho de banda, pues bueno, también es medio. Ahora bien, vamos a hablar sobre algunos de los factores que pueden alterar nuestras mediciones de voltaje. Y en este caso, pues bueno, vamos a hablar de algo que se llama señal de modo común. La señal de modo común, pues bueno, aparentemente puede sonar un término confuso, pero la verdad es que es muy sencillo de entender. Cada una de nuestras terminales de entrada de un dispositivo eléctrico tiene un voltaje. Sin embargo, este voltaje generalmente es diferente. Entonces, si los voltajes de estos conductores, vamos a llamarles U1 y U2, son diferentes, tendríamos que sumarlos y después sacar la mitad de la suma de ambos voltajes. Esto se llama señal de modo común. Realmente pues son señales que están presentes en ambos cables de una fuente de señal y pues bueno, algunas veces lo conocemos como ruido. El ruido pues bueno es una señal que se infiltra en nuestra cadena y pues bueno, no sé si a alguien de ustedes les es familiar este tipo de gráficas, donde nosotros queremos tener una señal muy tenue y de pronto pues bueno empezamos a tener aquí una señal que no se ve tan tenue, ya que, pues bueno, tiene mucho ingreso de ruido. El ruido es uno de los problemas más comunes de las mediciones eléctricas. Son señales de interferencia que no queremos y que se suman o se añaden a nuestra señal principal. En este caso, pues bueno, podemos prevenir el ruido mejorando el cableado, blindándolo, diseñando un dispositivo justamente de bajo ruido y también podemos utilizar métodos de filtrado. Ahora bien, la mejor forma de eliminar o reducir los voltajes de modo común o el ruido es realizar una medición diferencial. En las mediciones de un solo extremo que mencionamos al inicio, estamos utilizando un preamplificador para medir una línea de señal positiva. Ahora bien, si el ruido entra como una señal, es muy difícil de poder determinar cuál es el ruido y cuál es la señal que estamos recibiendo. Ahora bien, ¿cómo lo podemos hacer? Pues bueno, eso es, ¿cómo podemos diferenciar entre ruido y señal? Pues bueno, lo podemos hacer de varias formas. El enfoque más básico para poder eliminar estas señales es utilizar un amplificador diferencial, como el que se muestra aquí. Básicamente, pues bueno, el amplificador diferencial va a tener dos entradas. Una es una entrada positiva y una entrada negativa. Bien. Ahora, el amplificador lo que va a hacer es que va a medir la diferencia entre las dos entradas y nos va a mandar una señal que esté limpia. Cuando identifica la diferencia entre las dos entradas,
pues bueno, esta parte la llamamos rechazo de modo común. El ruido que circula a lo largo de nuestros cables generalmente está presente en ambas líneas. Y pues bueno, tenemos línea de señal positiva y la línea de tierra o señal negativa. Las señales comunes a ambas líneas van a ser rechazadas por el amplificador diferencial y solo va a pasar la señal. Esto funciona bien, pero hay límites en la cantidad de voltaje que el amplificador diferencial puede rechazar. Cuando la señal de voltaje es superior a la que el amplificador diferencial puede rechazar, vamos a tener gráficas como esta de aquí, donde nosotros lo que tenemos es una señal que viene, digamos, ya limpia. Sin embargo, pues bueno, aquí podemos observar que el amplificador diferencial ya no alcanza a medir después de este rango y aquí vamos a tener pérdidas, lo que nos va a impedir, pues bueno, saber qué pasó más allá de esta parte. Va a ser una señal que va a ser distorsionada y pues bueno, va a ser una señal que no vamos a poder utilizar. Entonces, en este caso necesitamos una capa adicional de protección contra el modo común o contra el ruido y contra los bucles de tierra. De eso, pues bueno, vamos a hablar un poquito más adelante. Y pues bueno, ¿cómo podemos prevenir bucles de tierra y cómo podemos utilizar amplificadores aislados? Es, relativamente sencillo. Las entradas del amplificador, aquí están, y pues bueno, estas entradas de amplificador pueden flotar por encima del voltaje que nosotros estamos recibiendo. Se diseñan con una barrera de aislamiento y pues bueno, en el caso de Dewisoft tenemos un voltaje de ruptura de 1000 volts. Tenemos un nuevo sistema que puede soportar un poco más, se los muestro en unos minutos más. Y pues bueno, esto les puede permitir rechazar el ruido de voltaje de modo común que estábamos platicando. Y va a eliminar también los bucles de tierra. Ahora bien, ¿cómo lo hace? Crea una pequeña barrera de aislamiento mediante pequeños transformadores para desacoplar o para hacer flotar la entrada de la salida, o mediante pequeños optoacopladores o mediante acoplamiento capacitivo. Aquí podemos ver que tenemos una fuente de modo común. Aquí, pues bueno, vamos a tener el sensor, que es el que va a estar recibiendo la señal. Después vamos a tener voltaje de modo común en ambas líneas. Y aquí tenemos nuestro amplificador aislado de forma diferencial y nos va a entregar una señal, pues bueno, que ya va a estar completamente limpia. Ahora bien, los bucles de tierra. Los bucles de tierra pueden ser un grave problema para los sistemas de medición. Un bucle de tierra es causado por la referencia inadvertida de equipos eléctricos a más de una ruta a tierra. Esto, pues bueno, en términos mucho más sencillos es cuando nosotros tenemos, bueno, podemos ver aquí en el diagrama que nuestro sensor está conectado a la tierra 2 y nuestro amplificador está conectado a la tierra 1. La distancia entre la tierra 1 y la tierra 2 va a tener un diferencial de potencia. O un diferencial potencial. En este caso, pues bueno, se tendría que utilizar un cable blindado y se tendría que colocar, pues bueno, en la superficie conductora de la tierra 2, que en este caso es esta parte de aquí. ¿Ok? Ahora bien, este diferencial de potencia que tenemos entre la tierra 2 y la tierra 1 va a recibir todo el ruido electromagnético del entorno. Entonces, cuando nosotros recibimos este ruido electromagnético, pues el sensor va a darnos lecturas inexactas y va a llegar demasiado ruido al amplificador. Ahora bien, lo ideal sería que pudiéramos aislar la tierra 1 de la tierra 2 y los pudiéramos separar. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer esto? Si nosotros pudiéramos separar la tierra 1 de la tierra 2, con esto tendríamos el problema completamente resuelto. Bueno,
Esto, pues bueno, se resuelve de forma muy sencilla. Nosotros, en el caso de DWISOF, lo que hacemos justamente es que a través de nuestro amplificador diferencial aislado, separamos la tierra 1 de la tierra 2 y nosotros mandamos esta tierra 1 directamente hacia el instrumento. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nuestro sistema se encuentra enchufado a la corriente. Tiene una referencia tierra. Y pues bueno, lo que tenemos que hacer es desacoplar esta referencia de esta referencia de los componentes de manejo de señales. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con esto? Con esto vamos a conseguir que no se puedan crear bucles de tierra dentro del mismo DAC o dentro del mismo instrumento. Esto se puede volver peligroso si hay una falla en el cableado. Si consideramos que existe alta corriente desde la fuente de alimentación, ¿qué pasaría si se rompe alguna de estas líneas? ¿Qué pasa si se rompe algún cable? Pues bueno, toda la energía que nosotros lleguemos a tener aquí en el sensor o a la salida se enrutaría a través de la parte de acondicionamiento de la señal del sistema de adquisición y lo que va a hacer es que va a dañar nuestros canales. O peor aún, puede destruir todo el dispositivo o en condiciones catastróficas pudiera dañar a nuestro operador. Ahora bien, si aislamos completamente esta ruta, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar el circuito y ya no tendríamos ese riesgo de recibir alguna descarga eléctrica. Otro de los problemas comunes que tenemos es la sobrecarga o la sobremodulación. Cuando los niveles de señal son más altos de lo esperado, los convertidores analógicos digitales los recortan, que es lo que podemos ver en esta gráfica de aquí. Aquí, pues bueno, tenemos una señal que está cortada y, pues bueno, es una señal que nosotros no vamos a poder utilizar. Ahora bien, esto se llama sobrecarga de señal, recorte o sobremodulación. Los ingenieros han estado luchando todo el tiempo con este tipo de problemas y pues bueno, lo que desarrollaron fue ampliar el rango dinámico de los sistemas de adquisición. En el caso del rango dinámico, pues bueno, nos estamos refiriendo a la capacidad de medición de amplitud más pequeña y más grande que puede tener una señal. Ahora bien, imagina que estás realizando una medición y la mayor parte del tiempo la señal está en rango de milivolts. Estás midiendo todo el tiempo en este rango. Y de pronto salta a 80 volts. Entonces vas a tener este rango de aquí. Si estableces un rango de medición de 100 volts máximos y mínimos para poder medir los 80 volts, entonces cuando quieras visualizar los milivolts vas a tener un problema porque no vas a tener no vas a tener bien definido dónde están los milivolts y no los vas a poder diferenciar de milivolts contra volt. Y pues bueno, eso a generar que tengas recortes y que, pues bueno, tu medición de milivolts pues no sea la óptima. Ahora bien, otra solución que se ha considerado es tener dos canales tener dos canales en un sistema y se configuran las ganancias de forma diferente en cada uno de los canales. Este, por ejemplo, se configura de 100 volts a menos 100 volts y este de acá abajo se configura de más 100 milivolts a menos 100 milivolts. ¿Qué es lo que vamos a conseguir aquí? Lo que vamos a conseguir es que si de pronto nuestra señal se dispara a 80 volts, la vamos a poder medir con este amplificador y si nuestra señal todo el tiempo está variando en milivolts, pues bueno, lo vamos a poder ver o lo vamos a poder medir y visualizar con este amplificador de acá. Esto pues realmente genera dos problemas más. La primera es que van a necesitar el doble de canales, es decir, necesitas un canal para medir volts y otro canal para medir milivolts de una misma señal. Y el otro problema es que analizar los datos posteriormente se vuelve mucho más difícil
porque tienes que configurar y tienes que combinar manualmente los conjuntos de datos después de la prueba. Y pues bueno, esto pues conlleva una enorme carga de análisis adicional y pues especialmente cuando lo multiplican por miles de canales o por cientos de canales que podemos estar midiendo al mismo tiempo, pues es demasiado trabajo. Finalmente tenemos esta parte de aquí. Este problema se llama aliasing. ¿Qué es el aliasing? Bueno, supongamos que un voltaje de corriente alterna, pues bueno, es una onda sinusoidal de 10 kHz, pero nuestro DAC es solamente capaz de de tomar una muestra cada segundo. Obviamente, pues la grabación va a ser completamente incorrecta. Entre cada muestra que tome, van a pasar 10,000 ondas sinusoidales que no vamos a estar midiendo. Y pues bueno, la señal de onda se va a ver completamente incorrecta. Y pues bueno, esto se llama alias. Es peligroso porque parece que obtienes una señal buena, pero realmente pues está mal. Básicamente, si ustedes están viendo los puntos que yo tengo marcados aquí en naranja y los quieren estar visualizando, ustedes ya pueden darse una idea de cómo va a ser la gráfica. La gráfica que vamos a obtener, pues bueno, va a ser de esta forma, que es completamente diferente a la gráfica que nosotros ya tenemos aquí. Ahora, la solución más obvia para reducir este alias, pues es simplemente muestrear más rápido, para asegurarnos de que las frecuencias de las señales nunca sean más altas de lo que realmente la frecuencia de muestreo puede manejar. DWISOFT lo resolvió de esta forma. Nosotros tenemos en nuestros Sirius básicos, tenemos una capacidad de muestreo de hasta 200,000 muestras por segundo. ¿Qué es lo que pasa si nosotros quisiéramos adquirir una señal que venga a más de 200,000, que nos dé más de 200,000 Hz? Pues bueno, lo que nosotros tenemos disponible en DWISOFT son sistemas que pueden alcanzar hasta 1,000,000 de muestras por segundo por canal. Ahora bien, pensando justamente en este tipo de mediciones eléctricas, lo que desarrolló DWISOFT fue este sistema de aquí. Este sistema se llama Sirius XHS. Este Sirius nos da una tasa de muestreo de 15 millones de muestras por segundo por cada uno de los canales. Tenemos un ancho de banda de 5 MHz y hace un rato les comentaba que teníamos una posibilidad de poder alcanzar un rango de muestreo en cuanto al voltaje mayor. En el caso del Sirius XHS puede soportar un voltaje hasta de 2,000 volts. Nuestros Sirius Isolated y HD, que son que son más básicos, pueden soportar únicamente hasta 1,000 volts de forma directa. En el caso del HS, puede soportar hasta 2,000 volts. Ahora bien, la parte de los amplificadores análogos digitales, pues bueno, que comentábamos hace ratito, es que lo estaban resolviendo de la siguiente forma. Tenían un amplificador que podía medir las señales, digamos, en milivolts y otro amplificador que podía medir las señales en volts. Entonces, esto nos conllevaba a tener dos canales para una sola señal. DWISOFT lo resolvió de la siguiente forma. Tenemos una tecnología que se llama Sirius Dual Core. Esta tecnología lo que va a hacer es que va a recibir una sola señal en el mismo canal y el mismo canal de forma integrada tiene dos convertidores analógico-digitales. Cada uno tiene una ganancia diferente y un procesador sumamente rápido que va a elegir automáticamente
el mejor amplificador dependiendo la señal que esté recibiendo. Ahora bien, esto lo combina y solamente nos va a dar un flujo de datos. Aquí tenemos, pues bueno, los dos amplificadores. Aquí tenemos el aislamiento, que puede ser hasta de 2000 volts en el caso del Sirius High Speed, Extra High Speed. Y aquí tenemos el CPU, que de forma rápida va a elegir entre uno de los núcleos, en el caso de que sea una señal baja, y en caso de que sea una señal alta, pues bueno, va a elegir el segundo. Con esto, pues bueno, vamos a tener la ventaja de que siempre vamos a medir la señal, la ganancia alta y la ganancia baja en el mismo amplificador. Y pues bueno, vamos a tener un rango de medición completo, y si el sensor puede medir desde 0 hasta 1000 volts, puede medir desde 0 milivolts hasta 1000 volts, podemos estar seguros que vamos a poder medir milivolts o volts en el mismo amplificador sin necesidad de tener que utilizar dos canales diferentes y sin necesidad o sin el riesgo de que la señal se corte. Algunos de nuestros sistemas para medir voltajes son estos de aquí. Hace un ratito les platicaba sobre el Sirius XHS, que pues bueno, este es el Extra High Speed, y tenemos diferentes opciones. Podemos tener sistemas de adquisición de un solo canal, podemos tener sistemas de adquisición de 8 canales con opciones para 8 contadores, o tenemos racks como este de acá. Este rack, por ejemplo, pues bueno, tiene capacidad para recibir 2 Sirius como este de aquí. En este Sirius en específico, la mitad está diseñado para medir voltaje y la mitad está diseñado para medir corriente. Si quieren hacer pruebas eléctricas donde incluyan voltaje, corriente y quieran medir potencia, quieran medir calidad de energía, quieran medir, hacer todo un análisis de potencia, sin ningún problema lo podrían hacer con este tipo de sistemas. Este sistema de acá, pues bueno, es un sistema que se llama R2, y este sistema integra justamente 2 módulos como este de aquí de 8 canales, lo que les va a permitir tener hasta 16 canales en un solo rack. Tiene aquí su paquete de baterías para que pueda funcionar standalone, o que pueda funcionar sin necesidad de estar conectado a una corriente eléctrica. Tiene aquí un teclado y aquí tiene una pantalla. De igual forma tiene una computadora integrada donde ya viene precargado el software de Dewisoft, y pues prácticamente en este tipo de estaciones lo único que tienen que hacer es conectar los sensores y comenzar a hacer la medición. Realmente este sistema, pues bueno, ya trae todo incluido y no necesita nada adicional. Voy a regresar la comunicación con Andrea. Andrea nos va a apoyar con la parte práctica de este pequeño seminario. Si tienen alguna duda, la podemos resolver sin ningún problema. Solo me parece, Andrea, que vamos a dejar las preguntas al final, ¿verdad? Para contestarlas. De cualquier forma, si tienen alguna duda, el correo electrónico es contacto@dewisoft.com. Ahí, pues bueno, podemos ser un poco más extensivos en nuestras respuestas. Y, pues bueno, como contacto, estamos trabajando en este caso con nuestro partner CITEC, el cual, pues bueno, muy amablemente nos invitó a esta pequeña ronda de conferencias. Y, pues bueno, mi nombre es Armando Romero, y cualquier cosa que necesiten, por favor, háganos saber y con mucho gusto les podemos apoyar. Muchas gracias, Armando. Bueno, aquí tenemos una pregunta. No sé si la podamos responder ahorita, y conforme a la práctica, igual si surgiera alguna duda, siéntanse con toda la confianza de preguntarnos. Bueno, la pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Cuál es el valor mínimo y máximo de voltaje que se puede medir? Bueno, en el caso de... ¿me escuchas, Nora? Es que... Sí. Ok. En el caso de los sistemas de Dewisoft, podemos medir desde 0 volts hasta 1000 volts en los sistemas de adquisición
dual core y high speed. Y en el caso de los sistemas de adquisición extra high speed, podemos medir hasta 2000 volts de forma directa. Gracias. Muy bien, ahora vamos a pasar con la parte práctica. Vamos a realizar una medición sencilla de voltaje para ilustrar lo que acaba de mencionar Armando Romero. Muy bien, esta es la interfaz de Dusoft. En estos momentos yo tengo conectado un sistema de adquisición de datos Sirius. Este sistema es isolated. Y bueno, como se podrán dar cuenta, este sistema de adquisición es personalizado o también como se le llama custom. Cuenta con 3 amplificadores BNC para conectar acelerómetros o micrófonos, con 2 amplificadores de tipo banana. El primero es para hacer mediciones de voltaje altas y el segundo es para hacer mediciones de voltaje bajas. Después tenemos 3 amplificadores STG. Estos son amplificadores universales. En este caso, el amplificador número 6, que es el que estoy seleccionando, es un amplificador de tipo LB. Este amplificador, por medio de DCIs, podemos hacer mediciones de voltaje bajo. Bueno, ahora vamos a medir corriente directa y corriente continua. Primero vamos a empezar a medir la corriente directa en una fuente de voltaje que tenemos. Bien, voy a seleccionar el canal 5, que es para hacer mediciones de voltaje bajas. Y bueno, aquí en mi configuración del canal podemos ver que tenemos un rango de medición hasta 200 volts. En medición va a ser voltaje y la cantidad física que vamos a elegir va a ser voltaje. Aquí para la configuración de nuestro canal podemos ver que tenemos un rango de 0.1 a 200 volts y vamos a seleccionar la tecnología Dual Core justo para evitar el fenómeno alias. Ahora, si nos vamos a la parte de medición, tenemos una ventana predeterminada, pero también podemos personalizarla de acuerdo a lo que nosotros queramos estar viendo. En este caso voy a conectar un medidor digital para ver los valores que me va a estar mostrando la medición de voltaje. Y lo que comentaba Armando hace unos momentos, que nosotros podemos ver el tipo de medición. En este caso, como es corriente directa, vamos a poner nada más el valor RMS. Muy bien, bueno. RMS, y también voy a agregar un scope. Este scope lo voy a seleccionar al canal 5. Y para estar visualizando la medición, vamos a agregar un widget de video. Como se podrán dar cuenta, el software es realmente muy intuitivo. Solamente basta con que nosotros seleccionamos lo que queramos estar viendo y configuremos el canal correspondiente. Bueno, aquí tenemos el sistema de adquisición de datos. Lo tenemos conectado a una fuente de corriente directa. Tenemos el amplificador de banana conectado a las entradas de voltaje bajo. Y tenemos el scope. Bueno, en este caso es una medición de corriente directa, entonces no vamos a visualizar la onda sinusoidal.
Ahora, si variamos el voltaje, podemos ver en el sistema de adquisición la variación. Muy bien, esta sería la ejemplificación de una medición de voltaje, de bajo voltaje. Ahora vamos a medir el voltaje de nuestra toma de luz en corriente alterna. Vamos a cambiar un momento. Bueno, vamos a cambiar ahorita a corriente alterna y vamos a cambiar el amplificador, lo vamos a poner en alto voltaje, debido a que, por recomendación, como vamos a utilizar 120 volts en AC, USOP nos recomienda que para mediciones mayores a 100 volts utilicemos el amplificador de voltaje alto. Muy bien, como cambiamos el canal, necesitamos configurar ahora el canal 4, que es el que corresponde a la medición de voltaje alto. Esto es muy rápido de hacer, simplemente lo pongo como utilizado. Aquí me está dando de rango, que es de 1200 volts. Y voy a elegir nuevamente la cantidad física que quiero estar midiendo. Nos vamos otra vez a configuración. Está seleccionada la tecnología Dual Core, que nos va a evitar el fenómeno alias, y pues tenemos el rango de 1200 volts. Seleccionamos OK, nos vamos a medición otra vez, y en estos mismos indicadores pues volvemos a seleccionar el canal que queremos medir. En este caso va a ser el canal 4. Y el scope también va a estar en el canal 4. Autoajustamos. Estamos ajustando para que haga la medición correcta. Y bueno, aquí nos está dando 115 volts en medición RMS, pero bueno, aquí está la medición ACRMS, y también tenemos la opción de tener el pico pico, el pico máximo, el promedio. Y bueno, algo más que podemos hacer, algo más que podemos revisar es la velocidad de muestreo a la que está adquiriendo nuestro sistema de adquisición. Lo tenemos en el máximo sampleo, ya que es un Sirius Dual Core, entonces, como comentaba mi compañero Armando Romero, 200,000 muestras por segundo es lo máximo que llegan a tener estos equipos. Sin embargo, también USOP cuenta con la tecnología Ultra High Speed, y esta tecnología nos va a permitir medir hasta 15 millones de muestras por segundo. Y bueno, de igual manera tenemos un módulo matemático. En este módulo matemático nosotros podemos, mediante estadísticas básicas, igual seleccionar todo lo que son las señales de salidas como RMS, pico, pico, valor mínimo, valor máximo, y también estarlos visualizando en nuestros indicadores digitales.
Y bueno, aquí se muestran. Y si nosotros pusiéramos otros indicadores digitales, por ejemplo y quisiéramos estar teniendo aquí el valor RMS y aquí el valor pico pico, lo podríamos hacer sin ningún problema. Bueno, esto sería todo de mi parte en cuanto a la parte práctica. No sé si hay alguna pregunta. Ok. Bueno, aquí tengo algunas preguntas. Tengo una del ingeniero Roberto Elizalde. Él dice, ¿puedes comentar algo de la medición de tensión eléctrica de 4 puntos? O si no está previsto tocar este tema en esta presentación, lo discuten en su base de datos de conocimiento. Para mí no tiene sentido usar RMS con DC. Sí, bueno, ingeniero Elizalde, podemos revisar este tema de la medición de tensión eléctrica de 4 puntos. Con los sistemas de adquisición de datos se puede hacer sin ningún problema y podríamos enviar la información a su correo electrónico. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o alguna observación que nos quisieran hacer. Bueno, creo que no hay más preguntas. Y para finalizar este webinar, me gustaría dar las gracias a Usoft México por apoyarnos a impartir esta sesión. Y también me gustaría compartirles información sobre los webinars que vamos a estar impartiendo en unas horas. Bueno, el siguiente webinar va a ser con Acoustic Camera. Con nuestra representada Acoustic Camera. El link se encuentra aquí en la presentación y también los invitamos cordialmente a que nos acompañen al webinar del día de mañana, a los webinars del día de mañana, que serán sensores acústicos robustos. Esta presentación será impartida por el ingeniero Santiago Reyes. También estaremos viendo la importancia de probar en un laboratorio acreditado por la ingeniero Verónica Vega. Y por último, a las 4 de la tarde, tips para pruebas de vibración por el ingeniero Ryan Becker de Vibration Research.